Por gratitud, homenaje, simpatía y cariño, como siempre demuestro, siempre que puedo, a nuestro Roberto Centeno, le voy a dar la palabra para que analice los últimos comentarios de la maligna vicepresidenta, que ya por lo visto ha quedado demostrado que no era la muñidora de la operación contra Rato, sino que ya se sabe lo que ha sido. Y espero ya que Roberto diga, pues es verdad. Bien, Roberto, tienes la palabra. Bueno, yo, referente a lo de que haya sido o no haya sido la muñidora... Bueno, eso tiene importancia. Bueno, pues eso te lo dejo a ti. Lo que sí parece, ya que lo has mencionado, es que ha sido la muñidora de las declaraciones de Català, que es un... Sin duda. Que es un personaje... Sin duda. Que depende... Que sin duda... que ha sido ella. Que depende de ella y, sí. Y ya he dicho, mira, suelta esto porque ya está bien de que los periodistas estén contando aquí nuestros trapos sucios y esto no puede ser. Los trapos sucios se lavan en casa y los lavamos nosotros y no tiene nadie por qué enterarse. Y bueno, pues ya ves lo que ha pasado. Aléjate un poco, bien. Aléjate. Sí, vamos a ver, yo quería referirme a dos cosas interrelacionadas en el tema económico. Empiezo por la más general y luego voy a la más particular. Habrán visto cómo el señor Rajoy y su corte de despilfarradores y de corruptos están al borde del ataque de nervios ante el previsible hundimiento electoral del 24M, ha perdido completamente el sentido de la realidad y no tiene empacho en prometer empleos a millones, en nivelar las cuentas públicas y crecimiento hasta las estrellas. Y además, y eso entra dentro de la categoría del milagro de los panes y los peces, todo sin tocar el tamaño gigantesco del Estado clientelar en el que se asienta su poder. Recordarán que hace unos años, cuando estaban recortando sanidad y estaban recortando educación y le decían que por qué no reducía el tamaño del Estado, dijo textualmente, eso ni se toca. Y tampoco se tocan los inauditos privilegios de los monopolistas del IBEX, que nos venden la electricidad, las gasolinas y el gas a los mayores precios de Europa antes de impuestos, los servicios financieros y de telecomunicaciones más caros y la obra pública que llega a costar en España, la que realizan los oligarcas del IBEX, un 50% más que en el resto del mundo. Es decir, el milagro de los panes y los peces que Rajoy nos está tratando de vender. Pero luego volveré a explicar por qué estas promesas de Rajoy no tienen absolutamente ni pies ni cabeza. Pero aquí ya empiezo entonces por lo concreto, y es que esta semana, con la inefable ayuda del Banco de España y del INE, del Instituto Nacional de Estadística, organismos ambos siempre al servicio del poder y jamás al de los ciudadanos que pagamos sus sueldos, los cuales muestran, unas veces han mentido directamente y en este caso han mostrado solo la parte de realidad que conviene al gobierno. Me estoy refiriendo a algo que habrán visto en todos los medios o leído en todos los medios, en el sentido de que el PIB se ha acelerado y lo cual confirma sin la menor duda la recuperación de la economía española. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido, queridos amigos? El PIB a precios constantes creció un 0,9% en el primer trimestre de este año. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la cifra de PIB a precios constantes no significa absolutamente nada. Porque para calcular la riqueza creada, que es lo único importante, hay que restar de esta cifra el deflactor del PIB. ¿Por qué hay que restar el deflactor del PIB? Porque la riqueza se mide por la suma de bienes y servicios que se ha generado en el país multiplicada por los precios a los que realmente han sido vendidos, no a unos precios ficticios que no significan nada en absoluto y que sirven para realizar comparaciones internacionales, pero no para medir la riqueza que hay en España, como es de sentido común. Si uno coge pues los litros de gasolina vendidos en España, multiplicados por los precios, concretamente del año 2010, que es el año base, que son precios constantes del año 2010, no tiene nada que ver con el dinero que eso ha generado hoy día. Entonces, para saber la riqueza que eso ha creado, hay que utilizar los precios a los que realmente han sido vendidos. Esto es tan sencillo que hasta un niño de primaria lo entiende. Bien, ¿y entonces qué pasa? Pues pasa que para conocer lo que realmente se ha generado de riqueza, hay que restarle lo que los precios han bajado. Y para ello se emplea el deflactor del PIB, que mide la cantidad que la totalidad de precios de la economía
digamos, ha bajado. Bueno, el deflactor del PIB del primer trimestre no está disponible, pero en su lugar podemos utilizar algo que no es el deflactor del PIB, pero que se parece bastante, que es el IPC. El IPC no mide la evolución de todos los precios de la economía, sino una cesta de precios escogidos que trata de reflejar el gasto de la familia media española. Eso es el IPC. Y el IPC sí lo tenemos. ¿Y qué es lo que nos dice el IPC? Que el IPC del primer trimestre ha caído el 1%. Repito las cifras. El PIB a precios constantes de 2010 creció un 0,9% y el IPC en ese mismo periodo cayó un 1%. Entonces, para calcular la riqueza creada, vemos que esta ha caído el 0,9%, que ha subido el PIB a precios constantes, menos el IPC 1%. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es una caída de la riqueza del 0,1%, que es equivalente a una pérdida de 1.050 millones de euros. Es decir, que la economía ha perdido 1.050 millones de euros en el primer trimestre de este año y no ha ganado absolutamente nada, que es justo lo contrario de lo que dicen este atajo de tramposos que nos gobiernan con la ayuda del Banco de España y del INE, que para eso a sus cúpulas las han nombrado ellos. Bien, dicho esto, ahora tengo que entrar en otro tema y decirles, bueno, esta cifra, como es de sentido común, se trata de una media. Y entonces hay colectivos que ganan y colectivos que pierden. Colectivos que ganan, el empleo público. El coste del empleo público ha subido el 3,2%. No quiere decir que todos los empleados públicos hayan subido sus salarios el 3,2%, porque han metido a 29.000 enchufados más en este primer trimestre, según la última EPA, y además los sueldos de los funcionarios de verdad, los que trabajan de verdad, los que han hecho una oposición y se han dejado la piel para entrar en la función pública, a estos les tienen los salarios más que congelados, pero sin embargo a los asesores, a los que están en las empresas públicas de comunidades autónomas, etcétera, a esos les siguen subiendo los sueldos. Pero en media, lo que es el volumen total salarial del sector público ha subido un 3,2%. Por lo tanto, como colectivo, esos han ganado. Y han ganado también los oligarcas del IBEX, que para eso controlan el BOE y no pagan casi impuestos. Pero, sin embargo, el resto de los españoles son los perdedores. Cada vez están peor y hay un colectivo especialmente dramático, que es las personas paradas que se han quedado sin ningún tipo de ayuda ni sin ningún tipo de nada, es decir, se han quedado tiradas en la cuneta, que alcanza ya una cifra horripilante de 3,8 millones de personas que están literalmente tiradas en la cuneta. Y luego, cuando a una parte de este colectivo se habilita el gobierno una ayuda de 400 euros, resulta que cuando se va a la letra pequeña y a ver cómo esto se da, solamente una de cada 12 personas que han solicitado esta ayuda de 400 euros la recibe, lo cual supone un componente de vileza y de maldad por parte del gobierno del señor Rajoy. Y luego otro tema relacionado con esto es que, bueno, el tema del crecimiento no ha venido solo, sino como ya viene ocurriendo en años anteriores, se está produciendo un incremento brutal de la deuda. Es decir, nosotros hemos perdido de riqueza en el primer trimestre de este año 1.050 millones y agárrense ustedes, la inasumible burbuja de deuda se ha incrementado en 17.000 millones de euros. Es decir, que esta panda de sinvergüenzas han deudado a nuestros hijos y han arruinado su futuro con otros 17.000 millones de euros en este primer trimestre del año y ni siquiera han sido capaces de tener un crecimiento positivo de la creación de riqueza, porque esta ha descendido en 1.050 millones. Este río de dinero, ¿en qué se ha empleado? Bueno, pues en subir partidas, como he dicho antes, como la remuneración a los asalariados y gasto corriente, en contratar 29.000 enchufados o en pagar a los oligarcas un 25% más, como ha denunciado la Comisión Nacional de Mercados de Competencia. Se le está pagando por parte de las administraciones públicas un 25% más del precio real de los bienes y servicios que se venden a estas. En total, el año pasado se les pagó 48.000 millones de euros de más
respecto a lo que hubiera ocurrido en una situación de competencia. Y esto es verdaderamente gravísimo. Que en estas condiciones el señor Rajoy y sus secuaces saquen pecho hablando de recuperación es simplemente indigno. Y luego, un punto que está también relacionado es que en el colmo de la auténtica ignominia, España es el único país de la OCDE, es decir, del mundo industrializado. La OCDE, como saben ustedes, agrupa a los 34 países más industrializados del mundo. Digo que España es el único país donde ha subido la electricidad, porque, como saben ustedes, ha bajado el gas, ha bajado el petróleo, y por lo tanto, que son elementos básicos en la generación de electricidad, y en el resto de los países de la OCDE ha bajado entre un 15 y un 20%. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque se está pagando a los amigos del poder, los amigos de la casta de las renovables, que están asesorados además por altos cargos como Trillo o Pujalte, y en definitiva esto es lo que está haciendo que siga subiendo la factura eléctrica, y el resultado final, querido Antonio, queridos amigos, es que la casta o la clase política, como a ti te gusta decir, se reparte el botín mientras nos arruina. Y no pasa absolutamente nada. Fíjate que además, incluso a las personas que acaban pillando, como por ejemplo los 275 individuos que se llevaron 3.000 millones de euros de los seres en Andalucía. Primero, los han detenido y después están todos en la calle. Pero sobre todo hay un denominador común. Nadie, incluso los que meten en la cárcel como Bárcenas y algunos otros, nadie devuelve un solo euro. Y bueno, yo no sé cómo denominar esto, Antonio. Robo. Porque esto ya no es un país, esto es una cueva de ladrones, una república bananera. No sé el adjetivo que habría que poner ahí. Hombre, se dice desde el punto de vista irónico, se ha hablado de la cleptocracia, que es el gobierno del ladrón. ¿La? Cleptocracia. Ah, sí, es una cleptocracia. Sí, el gobierno del ladrón. El gobierno del ladrón. Eso es. Exactamente. Pues esto es lo que tendría que decir. Volviendo a lo anterior, al discurso genérico de Rajoy y sus secuaces sobre el que vamos a atar los perros con longaniza dentro de nada, tengo que decir dos o tres cosas. Por ejemplo, él habla de crear puestos de trabajo. Ese es el tema. Ese es el tema que yo te esperaba ahí, el de bajar el paro al 15%. Bueno, primero no lo va a hacer, esto es falso, y bueno, lo que está vendiendo es lo que cuenta que va a hacer. Yo aquí diría, y perdón el inciso, si este señor Rajoy, que ha mentido en todo, absolutamente en todo, que la verdad en España es justo lo contrario a lo que dice el señor Rajoy, ¿cómo puede haber todavía ingenuos que se agarran a esto como un clavo ardiendo y acaban creyendo a este mentiroso compulsivo que los ha engañado en todo? Y no tiene, además, el menor empacho en donde digo, no digo, sino que digo. Le dan lo mismo. Pero a lo que voy. Primero, el crecimiento económico de que le está presumiendo en todos los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, los analistas internacionales, la Comisión Europea, prevén una caída muy brusca del crecimiento a partir del año que viene. Es decir, a partir del año 16, por toda una serie de razones, el crecimiento en España se va a reducir muchísimo. Bueno, pues el señor Rajoy y los servicios de estudios de los oligarcas del IBEX, caso del BBVA, caso de Funcas, caso, en fin, los distintos servicios de estudios que tienen los oligarcas, que dicen exactamente lo mismo que dice Rajoy, y no solamente eso, sino que dicen más. Nosotros, lo mismo que Rajoy y dos huevos duros. Sí. Bien, como decían los hermanos Marx. Entonces, el crecimiento se va a ir para abajo. Y además, el crecimiento es un crecimiento falso, porque como estoy hartándome de repetir, y ahora le he dedicado buena porción del tiempo a comentar el crecimiento del primer trimestre de este año, que no ha sido crecimiento, sino decrecimiento, es evidente que esto no va a suceder así. Pero fíjate, Antonio, que una de las cosas que a día de hoy tiene una alta probabilidad de suceder es que Grecia salga del euro. Bien, Sí. Si Grecia saliera del euro, para que tengáis una idea, la prima de riesgo subiría 400 puntos en España. Esa es la estimación de todos los analistas internacionales, 400 puntos. Antonio, 400 puntos significa que los tipos de interés que España tendría que pagar por su inmensa deuda pasarían probablemente de una media en este momento que puede estar en torno al 2,5-3%, pasarían al 6%.
Bueno, esto significaría que en vez de 35.000 millones de euros que nos va a costar los intereses de la deuda pasarían automáticamente a ser del orden de 100.000 millones. Es decir, eso es la ruina de España inmediata. La salida de Grecia del euro elevaría la prima de riesgo en tal forma que España no podría sobrevivir y tendría que declarar el default. Entonces, lo que está diciendo Rajoy es absolutamente pura fantasía. Por otro lado, tengo que decir con qué nivel salarial. Él lo que está intentando sacar pecho y presumir, es decir, para este año ya, no me refiero en años siguientes en que va a llegar el paro a donde él le dé la gana, el 15%. Bien, no me refiero a eso, me refiero ahora este mismo año. Este mismo año él lo que quiere llegar a las elecciones, y por eso con toda probabilidad agotará los plazos al máximo, va a tratar de decir: miren ustedes, yo he reducido el paro, aunque hayan sido en 3 personas, respecto a lo que me dejó el inútil de ZP. No lo va a conseguir, pero suponiendo que lo consiguiera, la pregunta sería, bueno, vamos a ver, de acuerdo. Imaginemos que a final de este año hay el mismo número de empleados y gente empleada que había cuando dejó el poder el inútil del indigente mental de Zapatero. La pregunta sería, bien, ¿y cuál es el salario, cuál es la masa salarial que se reparten estos ocupados, que se repartían con Zapatero y se reparten ahora? Bueno, y entonces la masa salarial de estos ocupados resulta que ha bajado 2 puntos de PIB desde entonces. Es decir, que aun suponiendo que hubiera el mismo número de ocupados que había al final de la legislatura de Zapatero, lo es con un nivel salarial muchísimo más bajo. Rajoy está llevando el trabajo de una parte muy significativa de los españoles a un nivel tercermundista, hasta el punto que, según la agencia tributaria, hay un 34% de españoles que ganan de media 650 euros, 34% de trabajadores ocupados, y casi un 50% que son mileuristas o menos. Y eso verdaderamente cada vez nos asemeja más al tercer mundo. Y luego después otra de las cosas que dice, otra de las machadas que se le ocurre a este mentiroso compulsivo, es que en el año 18, largo nos lo fía, que van a equilibrar las cuentas públicas. Sí. Pero vamos a ver, pedazo de tramposo. ¿Cómo que vas a equilibrar las cuentas públicas si estás subiendo el gasto público este año ya de una manera brutal? Si anualizáramos el endeudamiento que tenemos este año, estaríamos hablando de 68.000 millones de euros, que sería el agujero que tendríamos este año. Pero es que hay otro agujero que es terrible y que lo están tapando momentáneamente, y lo podrán tapar durante 2 años, 2 años y medio, que es el hundimiento de las cuentas de la Seguridad Social. Es que resulta que los pagos de la Seguridad Social están creciendo por encima del 4% y los ingresos están prácticamente estabilizados. Entonces, el año pasado hubo un agujero en las cuentas de la Seguridad Social del orden de los 14.000 millones de euros que taparon a base de sacar ese dinero de la hucha de las pensiones. Hasta el punto de que la hucha de las pensiones tienen ahora mismo la mitad de lo que tenían hace 3 años. El dinero que tienen, que debe estar en torno a los 40.000 millones, se lo van a fumar, Antonio, queridos amigos, se lo van a fumar en 2 años y medio. Quiere decir que desde un punto de vista de déficit, con independencia de que esto se esté financiando vendiendo las joyas de la corona y los platos y los cubiertos de plata de la familia, ese agujero está ahí y cada vez es mayor, porque los pagos por pensiones son cada vez mayores y los ingresos no representan nada. Hasta el punto, y termino con esto, que el año pasado, en que se crearon algo así como 480.000 empleos o 490.000 empleos, el año pasado, el año 14, los ingresos de la Seguridad Social permanecieron planos. Es decir, una de dos: o estos tíos que entran no aportan nada a las cuentas de la Seguridad Social, o la bajada de salarios del conjunto de los ocupados en España y también de estos recién llegados hace que las cuentas permanezcan estables. Y sin embargo, los pasivos que asume la Seguridad Social con esta gente son muchísimo mayores. En definitiva,
lo que tenemos, y termino, es una situación de insostenibilidad total y absoluta de España a corto plazo.